El Señor les bendiga. Bienvenidos otra vez a los estudios de día jueves. El Señor es bueno y podemos comenzar con nuestros estudios. Vamos a seguir aprendiendo acerca del Salmo 150 y vamos a orar para comenzar este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, porque eres tú quien nos revela, Señor, esos tesoros escondidos, Señor, que están en las Escrituras, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites hoy reunirnos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien ha puesto en nosotros el anhelo, Señor, de aprender de tu palabra. Señor, te pedimos hoy, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, que tú nos hables, Señor. Habla hoy a nuestra necesidad. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que lo que escuchemos hoy, Señor, podamos, Señor, ponerlo por obra, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Señor, hoy que iniciamos con estos estudios, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, cada palabra, cada enseñanza que vamos a recibir durante todo este año, Señor, la ponemos en tus manos. Señor, háblanos este año. Señor, que podamos aprender más de ti, que podamos acercarnos más a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor. Que tu Espíritu Santo interceda por nosotros delante de ti, Señor, para que cada semilla de verdad pueda crecer, Señor, y pueda ser un árbol frondoso, lleno de frutos, Señor, para que cuando tú, Señor, bajes al huerto de nuestro corazón, puedas encontrar, Señor, fruto abundante en cada uno de nosotros. Señor, haz lo que tengas que hacer en nosotros. Señor, por medio de tu palabra, lávanos, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, hoy te pedimos que nos hagas vernos a nosotros mismos, que tu palabra sea un espejo para nosotros, Señor. Señor, sabemos que tu venida está cerca. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para el día de tu venida, que tú puedas encontrarnos dignos, Señor, para irnos contigo, Señor. Señor, yo te pido hoy que no sean mis palabras ni mis pensamientos, Señor, durante este estudio, Señor, sino que seas tú hablándonos a cada uno. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por cada hogar, Señor, que hoy, Señor, se vuelve una iglesia, Señor, que hoy se vuelve, Señor Jesús, un lugar donde tu presencia, Señor, puede morar. Gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije al inicio, vamos a seguir estudiando el Salmo 150, así que nos vamos a ir para allá en nuestras Biblias, Salmo 150. Y gracias al Señor, el año pasado terminamos de estudiar los 12 nombres gubernamentales del Hijo y también tuvimos la oportunidad de mencionar el nombre no engendrado del Padre, ¿sí? Son temas demasiado profundos y yo sé que si volviéramos este año a estudiar lo mismo, aprendiéramos otras cosas, porque la palabra del Señor es infinita. Entonces, como es infinita, usted y yo tenemos la obligación de estudiar la palabra de Dios, porque siempre el Señor nos va a hablar. Amén. Espero que ya hayan llegado al Salmo 150 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Amén. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Amén. Y ya, pues como dijimos, estudiamos este salterio, esta arpa Nebel, esta arpa humilde. Y hoy, por ende, nos toca estudiar el arpa, ¿sí? Se los voy a poner por aquí. Vamos a ver. El arpa. Ay, perdón, porque está muy delgadito esto. Quiero ver si me pongo aquí, a lo mejor si me sale mejor. Sí, ahí está. ¿Sí? Vamos a estudiar el arpa. Y esta arpa
En hebreo, cuando ustedes la buscan en su diccionario Strong, lo van a encontrar como quinor. Se los pongo aquí también. Amén. Y esa arpa o esa palabra quinor significa rasgar cuerdas, significa tañido y también significa iniciar un sonido estridente. Amén. Se los repito. Quinor significa rasgar cuerdas, significa tañido e iniciar un sonido estridente. Un sonido fuerte, ¿sí? Y aquí tenemos un representante que sabía tocar esta arpa quinor y era el rey David. Vamos a ver si puedo borrar aquí porque no me quedó bien esa vez. ¿Sí? Él es un digno representante. Él dominaba a perfección este instrumento. Ahora, antes de comenzar a hablar de lo que esta arpa hace, quiero que aprendamos un poco de quién inventó el arpa. Así es que nos vamos a ir a Génesis, capítulo 4, versículo 21. Génesis 4, 21. Amén. Génesis 4, versículo 21. Yo creo que ya todos llegaron por ahí. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces, ¿quién inventó el arpa? La inventó un personaje que se llama Jubal, pero ahora vamos a ver quién era este señor llamado Jubal. ¿Sí? Dice la Biblia que, lo leemos otra vez para que no se nos olvide. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahora veamos una cosa. Cuando ustedes leen todo el capítulo 4, se van a dar cuenta como de la genealogía, si no estoy diciéndolo mal, de Jubal. Pero Jubal era hijo de una mujer que se llamaba Ada y un hombre que se llamaba Lamec. Se los voy a poner aquí. La mamá se llamaba Ada, la mamá de Jubal. Y el papá de Jubal se llamaba Lamec. Y yo sé que cuando escucharon este nombre dijeron, ay, yo ya sé quién es Lamec. Lamec fue, para mal, el precursor de la poligamia, ¿sí? Él tomó para sí 2 esposas. Si no estoy mal, yo no quiero, sí, tomó para sí 2 esposas y él comenzó la poligamia. Ahora miren, la poligamia nunca ha sido y nunca va a ser algo aprobado por Dios, ¿sí? Nunca. Entonces ellos estaban en pecado porque ellos habían tomado la decisión de estar en ese pecado. Ahora, ellos eran descendientes directos de Caín. ¿Se acuerdan? Caín, el hermano de Abel, que lo mató porque se enojó porque el Señor vio con buenos ojos la ofrenda de Abel y no vio con buenos ojos su ofrenda porque él había ofrendado vegetales y debía ser una ofrenda de un animalito, ¿sí? Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, entonces no me voy a meter mucho ahí. Pero lo que quiero que veamos es que Caín no se arrepintió de su pecado, por lo tanto sus descendientes tampoco se arrepentían de su pecado y todos tenemos una inclinación al mal, ¿sí? Todos tenemos iniquidad, todos tenemos rebelión, todos tenemos pecado. El que diga que no lo tiene, pues es mentiroso, ¿sí? Pero como todos tenemos esta inclinación al pecado, nuestros pies son ligeros para correr al mal, esta familia de Caín y todos sus descendientes no se arrepentían de su pecado, por lo tanto ellos iban en decadencia. ¿Qué quiere decir? Que ya para ellos mentir ya era nada. Entonces ellos iban cometiendo pecados, todos los pecados son iguales delante del Señor, pero nosotros lo podemos quizás catalogar en nuestra
ambiente, quizás en nuestro medio, como un pecado más grave o un pecado menos grave, por así decirlo, aunque todos los pecados son iguales delante del Señor, ¿sí? Pero ellos pasaron de mentir a ser polígamos, por así decirlo. Entonces, Lamec y Ada tuvieron a este personaje, Jubal, que dice la palabra que fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Ahora miren, Jubal no era alguien que se hubiera arrepentido tampoco. Entonces, cuando él enseñaba a tocar estos instrumentos, el arpa y la flauta, obviamente esos instrumentos no eran para darle la gloria y la honra al Señor, eran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estos instrumentos habían sido hechos o creados con la rebelión y el pecado que ellos tenían dentro. Entonces, aquí podemos aprender algo. Nosotros como seres humanos, o el hombre, quiere llenar ciertos vacíos con ciertos géneros musicales, ¿sí? Jubal, cuando enseñaba a tocar el arpa y a tocar la flauta, lo hacía porque él quería llenar los vacíos que habían en su corazón. Ellos tocaban el arpa prácticamente haciendo una guerra en contra de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios, y tocaban esta arpa para llenar sus vidas con este sonido corrupto. Recordemos que estas arpas, este salterio, lo tenemos en nuestras entrañas, en nuestro corazón. Entonces, lo que está dentro de nuestro corazón, dice la Biblia, que de eso va a hablar nuestra boca. Si ellos tenían iniquidad, rebelión, pecado, este enojo en contra del Señor, lo que salía de su corazón era cosas contrarias a la voluntad de Dios. Ellos no exaltaban el nombre del Señor. Ellos iban en contra de todo lo que Dios decía debido al pecado generacional, si lo quieren ver así, que ellos tenían. ¿Sí? Nosotros nacemos con un pecado y debemos luchar todo el tiempo contra ese pecado y confesar nuestros pecados. Amén. Ahora, la música entonces se vuelve ¿cómo se los puedo decir? Es tan duro o tan difícil dejar la música, es algo de la música mundana, obviamente, y es algo con lo que muchos cristianos aún siguen luchando porque la música o este sonido les llena, ¿sí? Ustedes pueden decir, pero ¿cómo es eso? Bueno, usted conoce gente, o yo espero que no seamos nosotros, hermanos, y si no, corramos a entregárselo al Señor, porque todavía tenemos tiempo para hacerlo, gracias a la misericordia del Señor. Conocen gente que necesita ir a oír música de tal género porque está triste. Otra que para hacer ejercicio ponen tal música porque eso los hace sentir que tienen energía. Y cosas como esa. Usted escucha una canción que le recuerda a su juventud, que le recuerda algo y eso lo transporta sus pensamientos al momento que vivió con esa canción, con esa música, con ese sonido. Entonces es tan complicado para el ser humano por sí mismo dejar la música porque llena ciertas áreas de nuestro corazón. Ahora el Señor, por medio de su sangre, Él sí puede quitar por completo esa ansiedad que le agarra al ser humano por escuchar música porque está triste, porque está alegre, porque tenemos mil excusas para escuchar música mundana. Entonces, en estos tiempos lo que nos está pasando y lo que hemos visto es que a los jóvenes les cuesta mucho dejar la música del mundo porque esto los está llenando, ¿sí? Les llena su mente, les llena su corazón y es un gran problema porque llena sus vacíos momentáneamente, por eso todo el tiempo necesitan estar escuchando lo mismo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que esta música viene de estos instrumentos corruptos, de estos sonidos corruptos, por lo tanto nos estamos llenando aún más de pecado, nos estamos llenando más de rebelión en contra del Señor. Y cuando usted le dice a alguien, es que ya deja de escuchar esa música,
Ya deja de escuchar ese reggaetón. Nos pasó un día de estos platicando con alguien. Le pregunto yo, ¿y sabes y entendés lo que dice esa música? Porque estaba escuchando música del mundo y me dice, no, es que solo el ritmo, es que a mí me gusta el ritmo. Le gustaba solo el sonido y no le ponía ni siquiera atención a lo que estaba diciendo el hombre que estaba cantando. Y lo que el hombre decía de verdad que era pura perversidad. Entonces, si se dan cuenta, lamentablemente hoy la música, cuando es enseñada o cuando es tomada para ir en contra del Señor, nos cuesta mucho dejarla, porque el enemigo nos tiene atados a esos sonidos, nos tiene atados a esas palabras que se dicen en esas cosas. Entonces, necesitamos aprender a que el Señor creó la música para alabar su nombre y para bendecir su nombre. Entonces, lo que Jubal hizo fue, con su corazón corrupto debido a que nunca se habían arrepentido de su pecado, él creó estos instrumentos para opacar o para callar la voz de Dios y para que todo lo que había dentro de ellos, de su corazón y de sus pensamientos pudiera salir, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer si nosotros seguimos oyendo música del mundo? Clamar la sangre de Jesús, arrepentirnos, decirle, Señor, yo me arrepiento porque he querido llenar estos vacíos de mi vida, de mi corazón, por medio de esta música, porque me hace sentir bien. Yo me arrepiento y te pido que tú coloques tu sangre en mi corazón, en mi mente, en mis oídos, en mi boca, porque muchas veces hasta lo andamos cantando, y el Señor va a ser fiel en perdonarnos, va a ser fiel en redimirnos. Amén. Entonces, la única forma de dejarlo es arrepintiéndonos, es clamando la sangre de Jesús y obviamente poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios. Amén. Entonces, Jubal producía música malvada, ¿sí? Él era un productor malvado, como los de hoy, ¿verdad? ¿Sí? Y la música pues que él generaba, los sonidos que él generaban, incrementaban su rebeldía, incrementaban su soberbia hacia el Señor. Y después de todo eso, ¿se pueden imaginar a cuántos le enseñó Jubal a tocar esta arpa rebelde, esta arpa soberbia? Lo que el Señor tuvo que hacer fue enviar un diluvio, ¿sí? Tuvo que hacer un juicio sobre esa generación malvada que se había levantado en contra de él. Amén. Ahora miren, lo que hace que nuestra arpa, que el arpa de nuestro corazón, esta arpa quinor, suene de manera malvada y corrupta, es el pecado, es la rebelión. Siempre hay pecado en nosotros, por eso todo el tiempo debemos correr a arrepentirnos y a clamar la sangre de Jesús y allá no regresar a ese lugar. Amén. De esa forma el Señor nos va a ir transformando. Y después del diluvio, después de este juicio que Dios tuvo que mandar a la tierra para que todo el productor de esta música malvada, para que toda esta maldad que estaba en la tierra se deshiciera, por así decirlo, el Señor tuvo que mandar este diluvio y entonces el sonido del arpa, el sonido de la flauta fue restaurado. Amén. Veamos cómo es cierto de que este sonido, esta música que generaba el arpa fue restaurada. Vámonos a Génesis 31. Espero no estarlos confundiendo, hermanos, de verdad. Y si los confundo en algo, pues me escriben o le escriben al pastor y con gusto les aclaramos cualquier duda. Amén. Génesis 31, versículo 27. No sé hasta dónde vamos a llegar hoy, pero la verdad es que no quiero ir corriendo. El Señor nos ha brindado tiempo para poder estudiar este salmo. Todo esto que estamos viendo es porque lo encontramos en el Salmo 150. Amén. Les dije Génesis 31, versículo 27. Dice,
¿por qué te escondiste para huir? Y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, Jacob se iba de las tierras del tío Labán. ¿Se acuerdan, verdad? Que el tío Labán lo engañó y tuvo que trabajar 7 años por una esposa, luego 7 años por otra y todo lo demás. Ustedes pueden leerlo en la Biblia, ¿sí? Pero lo que quiero que pongamos atención es que cuando Jacob se iba, y pues no le dijo al tío Labán que se iba, cuando Labán se dio cuenta, le dijo, ¿por qué te escondiste para huir? Y me engañaste. Si tú me hubieras dicho que te ibas, entonces yo te hubiera despedido con alegría, con cantares, dice, con tamborín y con arpa. Entonces el arpa se convirtió en un sonido de gozo, se convirtió en un sonido que Dios usaba o que el Señor permitió que fuera un instrumento para que pudiéramos nosotros tocar en el camino hacia la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque Jacob iba de regreso a Canaán, ¿sí? Iba de regreso a la tierra prometida. Ahora, entonces, Jacob iba de regreso a la tierra prometida, donde en ese camino, pues obviamente tenía que crecer, tenía que madurar, y el Señor nos brinda a nosotros esta arpa, este instrumento, para que nosotros podamos crecer en este camino espiritual. ¿Para qué? Para alejar a nuestros enemigos y para levantar el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando Jacob salió, el Señor le dio un arpa y a cada uno de nosotros nos ha dado un arpa para que a medida vayamos caminando, hermanos, ustedes saben, no les estoy hablando algo que no conozcan. En medio de este camino crucificado nos hemos encontrado con un montón de enemigos, ¿sí? Que están en nuestro corazón, que se levantan a hacernos guerra, ¿sí? Aparte afuera, pues tenemos al diablo y a todos sus aliados que también quieren hacer guerra contra nosotros. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros por medio de esta arpa crezcamos, maduremos espiritualmente, que en el camino nosotros podamos ahuyentar a nuestros enemigos por medio de esta arpa, pero que también aprendamos que con esta arpa nosotros podemos y debemos levantar el nombre del Señor. Ahora, el arpa simboliza nuestra alabanza al Señor. Amén. Aquí se los voy a poner. El arpa, El arpa es un símbolo de alabanza al Señor. Amén. Ahora, con ella echamos atrás los poderes de las tinieblas, vencemos el mal y abrimos nuestros corazones a la gloria del Señor, a la sabiduría, el entendimiento y la prudencia, mientras bendecimos y damos gracias, glorificamos y alabamos el santo nombre del Señor. Hermanos, esta arpa y estos instrumentos son armas de guerra. Amén. Nos ayudan a batallar en contra de las tinieblas, nos ayudan a batallar en contra de los enemigos que se levantan en nuestro corazón, pero al mismo tiempo nos ayudan a glorificar el nombre del Señor, nos ayudan a bendecir el nombre del Señor, a darle honra, a exaltar el nombre del Señor. Amén. Y sé que muchos han escuchado hablar sobre los guerreros arpa, y los que no han escuchado hablar sobre eso, pues vamos a aprender un poco sobre los guerreros arpa. ¿Qué son los guerreros arpa? Son gente que levantan el nombre del Señor y de esta forma echan atrás al enemigo o hacen huir al enemigo. Ellos son los guerreros arpa, ¿sí? Entonces, ¿usted quiere ser un guerrero arpa? Ponga mucha atención porque vamos a aprender, si el Señor nos permite, acerca de los guerreros arpa y de lo que hacen los guerreros arpa. Amén. Pero en pocas palabras son gente que ha aprendido
a que en medio de las tinieblas, a que en medio de lo que estén pasando, pueden levantar el nombre del Señor y por medio de esa arpa, de ese canto, de esa música, de ese sonido, ellos pueden alejar a los enemigos y pueden derrotar a los enemigos. Amén. Entonces, la clase de guerrero arpa son 4 y vamos a tratar de estudiarlos, ya se los dije. Y como son 4, pues nosotros podemos ubicarlos en el nombre tetragrama del Señor. Amén. Voy a tratar de hacerles un cuadrito aquí para que lo podamos ubicar. ¿Sí? Ahora, yo creo que lo puse bien. Si no, pues vamos a ver. Estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, les dije que las clases de guerrero arpa son 4. Y que las podemos ubicar en el nombre tetragrama del Señor, ¿sí? Acá abajo encontramos la primera letra del nombre del Señor, que es la Yud, ¿sí? Y ahí vamos a ubicar el arpa del profeta. Amén. Ya les he dicho que me disculpen la letra, pero es que escribimos así, no como estamos acostumbrados. Amén. Ahora la segunda letra del nombre del Señor es la primera Hei. Amén. Y ahí vamos a ubicar el arpa del Rey de humildad. Amén. El arpa del Rey de humildad. Por eso les dije que me tuvieran paciencia, porque son temas muy largos, pero vamos a aprender, ¿sí? De eso se tratan los estudios bíblicos. Aquí encontramos la tercera letra del nombre del Señor, que es la Vav, y el arpa del sacerdote. Amén. Y acá abajo encontramos la cuarta letra del nombre del Señor, que es la otra Hei, la segunda Hei, y encontramos el arpa de los 144,000. Amén. Vayan haciendo ahí sus bosquejos. Hoy vamos a aprender un poco acerca del arpa del profeta, o la primera que encontramos aquí, ¿sí? En la Yud del nombre del Señor. Y vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 10. Amén. Primera de Samuel, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 5 y 6. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Amén. Dice, después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Amén. Aquí el Señor le estaba hablando a Saúl por medio del profeta Samuel, y le estaba diciendo, bueno, ahora tú te vas a encontrar con los profetas y el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti y tú también vas a profetizar y vas a ser transformado, vas a ser mudado en otro hombre por causa del Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos darnos cuenta primero de la gran tarea que tiene el Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros.
Él nos cambia, nos muda en otro hombre. Ahora, ¿cuál es este otro hombre en el que el Espíritu Santo nos transforma? Es el hombre Ish. Espero que ya hayan podido copiar esto y aquí se los voy a poner. ¿En qué hombre entonces fue mudado Saúl cuando fue y encontró a los profetas y el Espíritu Santo vino sobre él? Él fue mudado en el hombre Ish. ¿Sí? En un hombre profeta, ¿sí? O en un hombre espiritual. Ahora les voy a pedir que ahí mismo solo nos vayamos a 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Solo le dieron vueltecita ahí a su Biblia, a la página de su Biblia. 9:7, 1 de Samuel 9:7. Dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Esa palabra que ustedes ven ahí, varón, es la palabra Ish, o es un nombre espiritual, un nombre profeta, ¿sí? Entonces, cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él fue mudado a otro hombre, ¿sí? Lo leímos ahí en el versículo 6, en 1 de Samuel 10:6, si quieren lo leemos otra vez. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Ahora, el sonido natural, lo que oímos, se produce cuando un impulso de aire o una onda toca nuestro oído, ¿sí? Entonces escuchamos algo que nosotros podemos llamar o sonido o ruido, dependiendo cómo nosotros captemos en nuestro oído o en nuestra mente, que para nosotros es un sonido o es un ruido. Pero en lo espiritual, el arpa crea un sonido o un aliento espiritual en los corazones y en la mente de los profetas, que los hace profetizar y hablar la verdad, hablar la palabra, bajo inspiración divina, ¿sí? Entonces lo que pasó aquí con Saúl fue que él escuchó espiritualmente hablando esta arpa. Y entonces fue como que el Espíritu Santo sopló sobre él, sobre su mente y sobre su corazón, un aliento, un airecito, por así decirlo, y él comenzó a profetizar la palabra. Él, por inspiración divina, comenzó a hablar la palabra. Amén. Comenzó a hablar, a profetizar lo que el Espíritu le decía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, leemos nuestra Biblia y tenemos momentos de oración, el arpa de nuestro corazón comienza a crear un sonido que nos hace en ese momento, ahí en el cuarto de oración, en el lugar secreto, comenzar a profetizar la palabra, a hablar la palabra. La recordamos porque estamos bajo la influencia divina. El Espíritu Santo ha llegado y nos ha llenado nuevamente. Y por eso podemos nosotros profetizar, hablar la palabra, por eso podemos cantar la palabra muchas veces. ¿Cómo es esto? Si usted todavía no lo ha experimentado, yo le puedo dar un tip, o por lo menos lo que a mí me ayuda. Es que vamos al cuarto de oración, nos desconectamos literalmente de todo y pues empezamos a orar, a hablar con el Señor y a hablar en otras lenguas, ¿sí? Hablar en otras lenguas significa que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Si usted todavía no tiene el bautismo en el Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas, pues pídale al Señor que Él lo bautice con su Santo Espíritu. Entonces, cuando usted ya es bautizado con el Espíritu Santo y usted ya habla en otras lenguas, pues utilice esas lenguas en su cuarto de oración.
¿sí? Puede hacerlo en lo privado, igual forma lo hacemos en la iglesia. Entonces usted va a empezar a hablar en otras lenguas y yo le aseguro que el Espíritu Santo va a venir y va a traer a su mente pasajes, versículos de la Biblia que a lo mejor usted dice, ¿cómo es que de esto me acuerdo ahorita? Y si alguien me lo pregunta, no me voy a acordar. Es porque el Espíritu Santo está haciendo la labor en usted de traer a su mente lo que hay en su corazón, ¿sí? Entonces usted le va a pasar a lo mejor, cada quien tiene una experiencia pues diferente y personal. Yo les cuento la mía, es a veces hablando en lenguas, el Señor, por medio del Espíritu Santo, trae a mi mente la palabra y yo hablo la palabra. Entonces estoy hablando y profetizando la verdad, hablando la palabra, ¿sí? Entonces, a través de la palabra es que nosotros vamos a nuestro cuarto de oración, oramos al Señor y profetizamos. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene y hace un sonido, por así decirlo, que nuestro oído espiritual escucha y entonces nosotros podemos hablar y profetizar la palabra. Amén. Espero no estarlos confundiendo, hermanos. Y es a través igual de la Biblia, de la palabra, que nosotros podemos ver el ministerio del arpa y cómo el arpa empuja hacia atrás los poderes de las tinieblas y vence a los espíritus malvados, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan necesario que nosotros hablemos en lenguas o que seamos bautizados con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre, porque Él intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo en nuestro cuarto de oración, si nosotros anhelamos esa llenura todos los días del Espíritu Santo, entonces Él nos va a ayudar a nosotros a poder hablar la verdad y de esa forma nuestros enemigos van a ser dispersados, nuestros enemigos van a huir y los poderes de las tinieblas no van a poder encontrar en nosotros. Amén. Ahora tenemos un ejemplo bien claro en la palabra y es Saúl y David. Y yo creo que todos nos recordamos pues que Saúl desobedeció al Señor y que el Espíritu del Señor se apartó de él. ¿Sí? Y luego el Señor envió un espíritu malvado, un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y los sonidos del arpa de David, cuando David tocaba su arpa, le daban alivio a Saúl. ¿Por qué? Porque ese era un sonido espiritual que echaba atrás o que hacía huir este espíritu malvado o este espíritu inmundo que venía y atormentaba a Saúl. Ahora, después de que Saúl desobedeció al Señor, Jehová le pidió a Samuel que fuera y ungiera rey a David, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero si no nos acordamos mucho, pues vámonos ahí igual, vamos a estar en Primera de Samuel, solo que ahora vámonos al capítulo 16. Primera de Samuel 16, 13 y 14. Primera de Samuel 16, 13 y 14. Amén. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces Saúl desobedeció al Señor, el Espíritu del Señor se fue de Saúl o fue quitado de Saúl y vino este espíritu malo que lo atormentaba. Pero como Samuel ungió a David, entonces el Espíritu del Señor vino sobre David, ¿sí? David fue ungido rey y el Espíritu Santo vino sobre él, pero David no ejerció el reinado, no fue rey en ese momento, sino que hasta tiempo después. Y se recuerdan que Saúl lo persiguió, lamentablemente a Saúl le brotó la envidia y persiguió a David. Y la Biblia dice que Saúl amó a David al principio porque David tenía una unción especial, ¿sí? Ahora, la doctora Hicks decía que David era el príncipe de los guerreros arpa del Señor.
Entonces imagínense el grado o la perfección con la que David podía tocar el arpa, la unción que David tenía para poder tocar el arpa, que la doctora Hicks dice que él es el príncipe de los guerreros arpa del Señor. Amén. Entonces ahí mismo en 1 Samuel 16, vamos a seguir leyendo, leamos siempre el 14. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 23, ¿sí? Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ellos sabían el poder que tenía el arpa, ¿se dan cuenta? Porque dice que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque el arpa, vea, con su mano, haga que este espíritu se vaya. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Miren, David él no se había hecho un nombre, ¿vea? Era el Señor dándole exaltación o respeto a David, a lo que él hacía. Pero la gente lo conocía por alguien, dice aquí la Biblia. Se los leo, quiero ver a dónde estaba. Aquí está. Dice que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. O sea que la gente conocía a David por un nombre de Dios, ¿sí? Entonces, ellos sabían que cuando David tocaba el arpa algo pasaba. Ellos habían estado quizás alrededor de él, lo habían escuchado. Y ellos sabían que David tenía una unción especial y que si él tocaba para Saúl, este espíritu que lo atormentaba se iba a ir. Ahora, tan poderoso era el sonido que el arpa de David producía que el espíritu tenía que salir huyendo, dejaba de atormentar a Saúl. Y era tan poderoso ese sonido del arpa de David por una razón, porque él era una persona ungida por el Espíritu Santo. Cuando David estaba sirviendo a Saúl, él ya había sido ungido rey, ¿sí? Y Saúl cometió rebelión en contra de Dios y contra el rey que el Señor había puesto en ese momento, ¿sí? Entonces, esta rebelión en contra de Jehová, en contra de su gobierno, porque recuerden que la Biblia dice de que todas las autoridades son puestas por Dios, o sea, Dios había puesto a David como rey y Saúl no lo quería aceptar, por lo tanto tenía rebelión en su corazón. Esta rebelión en contra de Jehová, en contra de su soberanía, era como brujería o como adivinación, ¿sí? Porque la palabra lo dice. Vámonos ahí mismo a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel 15, 23.
Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces, tanta era la rebelión que Saúl tenía en contra del Señor y no se arrepintió de ella, que el Señor tuvo que desecharlo. Saúl rechazó la soberanía del Señor y el Señor rechazó a Saúl. Él cosechó lo que sembró. Entonces, hermanos, de verdad, tengamos mucho cuidado con lo que sembramos, porque eso vamos a cosechar. ¿Sí? Si nosotros sembramos momentos con el Espíritu Santo de Dios en oración, pues vamos a cosechar en el Señor. Amén. Entonces, regresemos. Cuando David tocaba el arpa, este espíritu inmundo se apartaba temporalmente de Saúl. El sonido del arpa lo ahuyentaba, de esta arpa ungida, de este sonido espiritual que salía del arpa de David. ¿Sí? Ahora, David no podía hacer que el Espíritu Santo volviera a Saúl, que estuviera sobre Saúl. ¿Por qué? Porque eso es una elección personal. Yo no puedo hacer que el Espíritu Santo esté sobre usted o esté en usted. Es el Señor quien lo hace. Nadie puede hacerlo por mí, es una elección mía. ¿Sí? Entonces Saúl debía arrepentirse de su rebelión, debía arrepentirse de su enojo y de todo lo que él tenía para que el Espíritu de Jehová volviera a estar en él. Pero como él no lo hizo, entonces su alma estaba vacía, ¿sí? Y por eso el espíritu inmundo regresaba a atormentarlo. ¿Se recuerdan que al inicio les dije, cuando estamos vacíos, queremos llenar esos vacíos con un montón de cosas que obviamente no provienen del Señor? Pero cuando David tocaba el arpa para Saúl, esa alabanza lo llenaba a Saúl y el espíritu huía. Por eso él sentía paz cuando David estaba tocando el arpa. Ahora, el alma de Saúl estaba vacía a causa de su pecado. Hermanos, si nosotros en este tiempo nos hemos sentido fríos, que no avanzamos, que no queremos leer la Biblia, que no queremos orar, que ya ni queremos asistir a la iglesia, muy probablemente sea porque no nos hemos arrepentido. No es muy probablemente, es porque no nos hemos arrepentido de nuestro pecado y nuestra alma está vacía. Y corremos el peligro de que espíritus malvados, espíritus inmundos quieran morar en esos lugares vacíos y secos que hay en nuestro corazón. Entonces, si nos hemos sentido de esta manera, por ejemplo, usted dice, ay, es que no tuvimos estudios durante un mes y entonces yo tampoco me senté a leer ni a orar y ahora me siento tibia y ay, si puedo voy y si no, pues si hay una mejor cosa que hacer, mejor la hago según nosotros, ¿verdad? Entonces corramos al Señor y arrepintámonos porque nuestra alma está vacía, nuestro corazón está vacío y corremos peligro. Ahora Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento este principio de que cuando nuestra alma, nuestro corazón está vacío, estos espíritus vuelven a nosotros a atormentarnos. Vámonos a Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43. Vamos a leer del 43 al 45. Amén. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Miren qué terrible. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Saúl? Que el espíritu se iba porque
Saúl se sentía lleno de la presencia del Señor cuando David tocaba el arpa, pero David no podía estar 24/7 tocando el arpa para Saúl. O sea, lo más fácil era que Saúl se arrepintiera delante del Señor, pero no lo hizo. Entonces lo que pasaba era que el Espíritu venía y encontraba otra vez ese vacío en el corazón de Saúl, encontraba el corazón que estaba desocupado, que estaba barrido y que estaba adornado. Entonces él decía, bueno, vénganse ustedes también, aquí hay lugar, ¿sí? Entonces dice que venía con otros 7, entonces ya eran 8. Entonces, ¿de cuántos espíritus inmundos se pudo haber llenado Saúl si él nunca se arrepintió? Hermanos, si nosotros nos hemos alejado del Señor, si nosotros estamos, como les dije, tibios, necesitamos correr al Señor y clamar su sangre y arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque si no tenemos paz y si sentimos que estamos siendo atormentados, muy probablemente un espíritu inmundo está rondeándonos, hermanos. Y corremos el riesgo de que encuentre nuestro corazón desocupado, barrido y adornado, ¿sí? Y que entonces Él diga, aquí hay espacio, vénganse, vengan otros 7 más. Entonces necesitamos correr a la sangre del Señor, ¿sí? Entonces ya vimos este principio. David era el único que con tocar el arpa podía hacer que Saúl tuviera un poco de paz. Ahora, David significa amado y fue, o lo encontramos en la Biblia como un tipo, una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver pues en el ministerio que David desarrolló y en su carácter real, ¿sí? Y aunque Saúl había fallado, el Señor en su infinita misericordia envió a David, al amado, para tocar el arpa, para que Saúl tuviera un poco de alivio de ese tormento que tenía. Y hermanos, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, viene a nosotros y por medio de su palabra nos habla y nos hace sentir alivio de nuestras aflicciones, pero para muchos, lamentablemente, eso es momentáneo. Sentimos paz a veces cuando estamos adentro del servicio de la iglesia o cuando estamos en un lugar donde se está predicando la palabra del Señor, pero cuando salimos nos volvemos a sentir atormentados. Y eso debería de encender nuestras alarmas espirituales para que reconozcamos a dónde estamos parados. Quiere decir que tenemos vacíos en nuestro corazón, quiere decir que hay rebelión en nuestro corazón y la rebelión es como un espíritu de adivinación, un espíritu de brujería y que necesitamos arrepentirnos delante del Señor y clamar su sangre, ¿sí? Pero necesitamos igual darnos cuenta de que hay muchas cosas que a lo mejor han estado llenando nuestro corazón, que no es la palabra de Dios, que no es alabanzas que exalten y glorifiquen el nombre del Señor. Ahora, si el Señor vino a hacer esa obra por nosotros, a hablar a nuestro oído, a nuestro corazón, a nuestra mente, nosotros necesitamos acercarnos a Él. Ahora, no es que Jesús no tenga el poder para quitar ese tormento, Él es todopoderoso. Es que nosotros necesitamos tener una conciencia de arrepentirnos y comenzar literalmente a tañir, a rasgar las cuerdas del arpa de nuestro corazón. Necesitamos hablar la palabra, profetizar la palabra, para que cualquier espíritu inmundo, cualquier tormento que está a nuestro alrededor, se vaya de una vez de nuestra vida. Amén. Nosotros necesitamos elegir por el Señor. Necesitamos ya tomar una decisión y decir, yo no quiero ni esto, ni esto, ni esto otro que viene del mundo. Yo quiero agradar al Señor. Yo quiero que mi corazón empiece a tener gratitud por el Señor y yo empezar a hablar la palabra, ¿sí? Muchas veces en las Escrituras podemos encontrar que el sonido del arpa forma parte de una alabanza profética que traía victoria al pueblo de Israel. Ahora miren, con esto quiero ser muy clara, no confundamos las alabanzas que hoy muchos cantantes que dicen ser cantantes proféticos o que tienen cantos proféticos y se dedican a arrebatar, a cancelar, a declarar,
cosas que para ellos o en su pensamiento no están bien o lo que sea, eso no es un canto profético, eso no es una alabanza profética, ¿sí? Una alabanza profética es aquella que sale de un corazón rendido al Señor y de una vida llena del Espíritu Santo. Una alabanza profética es aquella que glorifica al Señor y que tiene como base la palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Amén. Entonces, nosotros necesitamos aprender a alabar al Señor. Y voy a ir terminando este estudio, los quiero dejar con una cosita y es, hermanos, Jesús vino a este mundo para traer salvación, no para condenar al mundo, dice la palabra, sino para salvarlo. Entonces nosotros debemos elegir esa salvación del Señor a diario. ¿De qué? De nuestra rebelión, de nuestra soberbia, de nuestro enojo, de nuestro orgullo. Ustedes saben, tenemos toda una lista, hermanos, pero necesitamos que todo eso que está dentro de nuestro corazón y las tinieblas que están alrededor nuestro puedan huir de nosotros. ¿Y cómo huyen? Confesando mi pecado, arrepintiéndome, clamando la sangre del Señor, dejando que el Espíritu Santo venga a mi vida, esté dentro de mí, esté sobre mí y que yo pueda en mis momentos de oración o todo el tiempo hablar la palabra, profetizar la palabra, que el arpa del profeta pueda estar en mí todo el tiempo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos unge y nos llena, y esto es a diario, hermanos, no crean que porque fuimos bautizados con el Espíritu Santo y eso fue todo. No, el Espíritu Santo nos llena a diario, nos unge a diario, nos bautiza a diario. Entonces somos mudados, somos transformados en este hombre espiritual, en este profeta. Todos podemos ser este instrumento o esta herramienta que Dios use para glorificar su nombre, para darle exaltación a Él. Entonces, ¿cómo usted hace una alabanza profética? Lea su Biblia y deje que el Espíritu Santo se pose sobre usted todo el día, todo el tiempo, para que usted comience a hablar la palabra y esa palabra se haga una verdad en su vida. Amén. Quería hablarles y darles un ejemplo acerca de esta alabanza profética, pero lo vamos a dejar para la siguiente semana porque ya nos comió el tiempo. Entonces, hermanos, estamos aprendiendo acerca del Salmo 150, de esta arpa quinor, de esta arpa de exaltación. Amén. Entonces, rindámonos al Señor y dejemos que estos instrumentos que el Señor ha puesto en nuestro corazón realmente le den la gloria a Él. ¿Sí? No seamos como Jubal, ¿verdad? Ya aprendimos que Jubal tocaba esta arpa y esta flauta corrupta que iban en contra de la soberanía del gobierno del Señor. Rindámonos al Señor, ¿sí? Él es todopoderoso, Él es bueno, Él es bondadoso, es nuestro Padre, nuestro Creador. Él solamente quiere que nosotros crezcamos y que un día lleguemos a formar parte de su esposa. Amén. Así es que vamos a orar para terminar este estudio. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque nosotros, Señor Jesús, tenemos muchas cosas dentro de nuestro corazón aún, Señor, que son corruptas, que son malvadas, Señor. Tú, Señor, por medio de tu sangre, por medio del Espíritu Santo, Señor, puedes transformarlas. Señor, hoy te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser transformados, Señor, en hombres espirituales, Señor. Que nosotros podamos declarar tu palabra, profetizar tu palabra, Señor, que tu palabra esté en nuestra mente. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, que tu palabra permanezca en nuestro corazón, Señor, que nosotros podamos darte una alabanza continua, Señor, de gratitud, Señor. Señor, te amamos. Tú eres, Señor, la razón, Señor, por la que existimos, Señor, para gloria tuya, para alabanza tuya, de tu santo nombre, Señor. Hoy, Señor, yo te pido que nos hagas entender, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos desobedecido tu palabra.
Perdónanos, Señor. No queremos, Señor Jesús, que tu presencia se aleje, se aparte de nosotros, Señor. Al contrario, queremos que tu presencia, Señor, sea aún más grande en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser humildes, a ser mansos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una alabanza, Señor, en nuestra boca para ti, Señor, de gratitud por quien tú eres, Señor, ni siquiera por lo que nos das, sino por quien tú eres, Señor, un Padre bueno, bondadoso, compasivo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra siempre llega a tiempo para nosotros. Te pedimos hoy, Señor, que tengamos momentos, Señor, de oración, que podamos ir a nuestro cuarto, Señor, a nuestra habitación, al lugar que usemos, Señor, para orar y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y podamos tener cánticos, alabanzas a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a verte a ti en todo tiempo, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa luz que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por guiar nuestros pasos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y por lo que tú estás haciendo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, el domingo tenemos nuestro servicio en el Hotel Capital a las 10 de la mañana, pero hoy queremos pedirles un favor. Hemos estado revisando estadísticas y noticias y los casos de influenza, de COVID y de gripe se han aumentado demasiado en el país. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado pasando por estas gripes feas que nos han dado a fin de año. Y les queremos pedir de verdad, de favor, que por lo menos este domingo usemos mascarilla en la iglesia. Más aún si hemos estado enfermitos. No falte, mire, yo sé que les hemos estado anunciando y diciendo, si usted está enfermito, quédese en casa, conéctese a los servicios de vida cristiana. Eso es, hermanos, si usted de verdad tiene fiebre y no puede manejar y esto, quédese en casita conectado a vida cristiana. Pero si usted solamente tiene una gripita, una tosecita, póngase mascarilla y vaya a la iglesia, ¿sí? Pero queremos hacerles conciencia de que si uno llega enfermito y sin mascarilla, nos vamos a enfermar todos. Y necesitamos cuidarnos porque se imaginan que todos los de la alabanza se enfermen o que los pastores nos enfermemos o que los servidores se enfermen, los maestros de escuela bíblica, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, por eso les pedimos que este domingo, por favor, todos lleven mascarilla a la iglesia. Si usted no la lleva, pues ahí vamos a tener mascarillas y le vamos a proporcionar una, ¿sí? Pero si es posible, llévela ustedes de su casita. Es para evitar, ¿sí? Porque no queremos que se vayan a enfermar. Entonces, vamos a hacerlo solamente por el momento este fin de semana. Vamos a orarle al Señor y si el Señor pues nos da su aval, pues ya el siguiente fin de semana vamos sin mascarilla. Pero por favor les pedimos que este fin de semana sí tomemos en cuenta que vamos a utilizar mascarillas y los servidores van a estar ahí pendientes para que usted se las pueda colocar. Y si está enfermito, pues aún más, ¿sí? No es una obligación, simplemente les estamos pidiendo un favor. Si usted la necesita, se le olvidó, pídasela a un servidor el día domingo en la iglesia si el Señor nos permite tener vida. Amén. Así es que nos vemos el día domingo. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Bendiciones.